Pitágoras fue un matemático griego del siglo IV a.C. No tenemos muchos datos sobre su vida, pero sí algunas cosas que nos han llegado a través de historiadores. Sabemos que nació en una pequeña isla del Mediterráneo llamada Samos. Está en la costa de la actual Turquía. Concretamente, aquí. Esta es la isla de Samos. Sabemos que Pitágoras fue alumno de otro gran matemático griego, Tales de Mileto. Tales vivía en la ciudad de Mileto. Actualmente esa ciudad se llama Didim. Parece ser que Tales animó a Pitágoras a viajar hacia los centros del saber, en particular dos sitios: Alejandría, en Egipto, y Babilonia, en Mesopotamia. En Babilonia aprendió astronomía y el sistema sexagesimal, mientras que en Egipto aprendió las fracciones, los números, etc. Parece ser que en sus viajes llegó hasta la India, y en la India copió o se inspiró en toda la filosofía que después aplicaría en la escuela pitagórica. Cuando regresó de la India, se estableció en una pequeña ciudad llamada Crotona, y ahí creó una escuela de pensamiento filosófico-matemático llamada la Escuela Pitagórica. La escuela pitagórica funcionaba como una secta, en la que había dos tipos de gente: los novatos y los iniciados. Los novatos solo podían escuchar lecciones, mientras que los iniciados podían impartir lecciones y además escuchar lecciones directamente del propio Pitágoras. Para identificarse utilizaban un símbolo, la estrella de 5 puntas, también llamada pentáculo o pentagrama. Los miembros de la escuela pitagórica eran célibes, es decir, no se casaban. Eran vegetarianos. No hacían distinción entre hombres y mujeres, es decir, eran una sociedad igualitaria. Guardaban el secreto de todos los descubrimientos matemáticos que se hacían dentro de la secta. Publicar algún descubrimiento estaba castigado con la muerte. Y cada uno de los miembros de la secta tenía que ceder todos sus bienes para el grupo. Esto provocó que los pitagóricos tuvieran muchísimo poder económico y político en la zona, así que el tirano local, Cilón, lanzó a su ejército contra la escuela pitagórica y la destruyó, y no dejó piedra sobre piedra. Hoy todavía no sabemos dónde estaban los edificios de la escuela pitagórica. Esta destrucción provocó que los pitagóricos tuvieran que huir, se dispersaron por todo el Mediterráneo y el saber matemático se difundió por toda la zona. En un triángulo rectángulo, los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. El pequeño se llama cateto menor y el grande se llama cateto mayor. El lado que no forma ángulo recto se llama hipotenusa. Para hacerlo más fácil, vamos a llamarlos con letras. Al cateto mayor lo llamaremos con una C mayúscula, al cateto menor con una C minúscula y a la hipotenusa con una H minúscula. El teorema de Pitágoras lo que dice es que si construimos sobre el cateto mayor C un cuadrado que tendrá de área C cuadrado, luego construimos sobre el cateto pequeño C minúscula otro cuadrado que tendrá de área C minúscula al cuadrado, y por último construimos otro cuadrado sobre la hipotenusa que tendrá de área H cuadrado, entonces se cumple siempre que C cuadrado más C cuadrado es H al cuadrado. El teorema de Pitágoras nos puede servir para averiguar si un triángulo es rectángulo solo conociendo sus lados. Por ejemplo, en este triángulo rectángulo, el cateto pequeño mide 3, el grande 4 y la hipotenusa 5. Para saber si el triángulo es rectángulo, aplicamos la fórmula. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado tiene que ser igual a 5 al cuadrado. Pero 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16 y 5 al cuadrado es 25. Y como 9 más 16 son 25, tenemos que se cumple el teorema de Pitágoras y por tanto este triángulo es rectángulo. Otra aplicación del teorema de Pitágoras es calcular el tercer lado de un triángulo rectángulo. Por ejemplo, en este triángulo, el cateto menor mide 6,
El cateto mayor mide 8. ¿Cuánto medirá la hipotenusa? Para calcularla, aplicamos el teorema de Pitágoras. 6 al cuadrado más 8 al cuadrado tiene que ser el cuadrado de la hipotenusa. Es decir, 36 más 64 tiene que ser el cuadrado de la hipotenusa. Es decir, 100 es el cuadrado de la hipotenusa. Por lo tanto, haciendo la raíz cuadrada en los dos lados, la raíz de 100 es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado y la raíz cuadrada del cuadrado se cancelan. Y la raíz de 100 es 10. Es decir, que la hipotenusa es 10.